La señorita Marple y el cadáver en la estación de policía, narrada por Edward de las Páginas Cálidas. Es un placer tenerte con nosotros esta noche. Hay algo bastante especial en cómo estos misterios de Miss Marple nos conectan desde todos los rincones del mundo. Si lo deseas, comparte en los comentarios desde donde nos estás escuchando, nos encantaría saberlo. Y no olvides suscribirte, compartimos un nuevo misterio cada día. Ahora, ponte cómodo, tal vez con una taza de té, y comencemos la historia de esta noche. La lluvia de febrero tamborileaba contra las ventanas de la subestación de constatación de Downsire, con una persistencia que sugería que no tenían nada mejor que hacer. Dentro, el aire colgaba espeso con la sensación mezclada de lana húmeda, té fuerte, y esa peculiar humedad que impregna todos los edificios donde los asuntos oficiales se realizan con ventilación insuficiente. La señorita Jane Marple se detuvo en el salón de entrada, sacudiendo las gotas de su paraguas con precisión metódica. No tenía la intención de visitar la estación de policía en esa triste mañana de martes, pero la providencia, como a menudo reflexionaba, tenía sus propios planes. El paraguas en su mano, un fuerte ejemplar negro, con mango de madera tallada, pertenecía al inspector Slack, que lo había olvidado en la extraña reunión del comité de la iglesia la noche anterior. La mayoría de las personas, no como el inspector, para olvidar cualquier cosa, murmuró para sí misma. Aunque, en verdad, el inspector Slack salió de la reunión en tal estado de indignación por los cambios propuestos a los arreglos de la tómbola, que su descuido era, quizás, comprensible. La subestación era más pequeña que el edificio principal de policía en mucho Benham. Servía a las aldeas dispersas dentro de un radio de 3 millas de St. Mary Me. Ocupaba lo que alguna vez fue una residencia victoriana sustancial, ahora convertida con toda la sensibilidad arquitectónica del pragmatismo de posguerra. El hall de entrada conservaba sus azulejos originales, un patrón geométrico en blanco y negro que le recordaba a la señorita Marple un tablero de ajedrez, aunque considerablemente menos cuidado. Detrás del escritorio se sentaba el sargento Leonard Draper, un hombre cuya jubilación inminente parecía escrita en cada línea de su rostro curtido. En ese momento, estaba enfrascado en una actividad matutina inusual, aplicando cuidadosamente aceite de linaza al tablero de la lista de servicio, que colgaba junto al escritorio. El olor picante del aceite se mezclaba desagradablemente con el aroma persistente de su arenque ahumado del desayuno. «Buenos días, sargento Draper», dijo la señorita Marple amablemente. «Espero no interrumpir». Draper levantó la vista, con el cepillo suspendido a medio movimiento. Una gota de aceite amenazaba con caer sobre su manga de uniforme. «Señorita Marple». «No, no interrumpe en absoluto. Simplemente manteniendo las cosas en forma de barco, como dicen». Dejó el pincel con evidente renuencia. «¿Qué la trae por aquí, con este clima?» «El paraguas del inspector Slack. Lo dejó en la reunión de ayer. Pensé que podría necesitarlo, dado el pronóstico. Muy atenta de su parte, señorita. El inspector está arriba, con pico constante, algún asunto con el inventario de la sala de evidencias». La expresión de Draper sugería que algún asunto era un eufemismo considerable. En ese momento, una joven salió de una oficina lateral, con los brazos llenos de carpetas de Manila. Esta era Iris Faro, la clerk civil de la estación, cuyos deberes principales implicaban tomar declaraciones y administrar el sistema de presentación bizantina que nadie más entendía. Era una mujer de cara agradable, de quizás 35 años, con suave cabello castaño recogido en un estilo que había estado de moda hace una década. «Oh, sargento, terminé de escribir esos informes», dijo, antes de notar a la señorita Marple. «Buenos días, señorita Marple». «Buenos días, señorita Faro». «¿Cómo está el reumatismo de su madre?», preguntó la señorita Marple con amabilidad. «Mucho mejor, gracias por preguntar. El linimento que sugirió ha hecho maravillas». La señorita Marple asintió con una ligera sonrisa. «Mi abuela juraba por él, aunque noto que el sargento Draper prefiere el aceite de linaza para sus propias aplicaciones». Draper había vuelto a su pulido con mayor vigor. «Nada como para preservar la madera, señorita Marple. Aunque este tablero en particular ve mucho uso, necesita atención regular». A la mitad del turno de la mañana, el tono de la señorita Marple era suave, pero sus ojos azules estaban agudos de interés. ¡Qué conciencia de su parte! Antes de que Draper pudiera responder, unos pasos descendieron por las escaleras. Apareció el inspector Slack, con su expresión habitual de irritación apenas contenida. Detrás del vino la agente Hazel Pique, una joven que se había unido a la fuerza hacía apenas 6 meses. Su uniforme era impecable,
pero su rostro mostraba la tensión de tratar con el temperamento del inspector Slack. «Incompetencia», exclamaba Slack. «Incompetencia absoluta. ¿Cómo puede la evidencia de un caso de robo de hace 3 años simplemente?» Se detuvo, viendo a la señorita Marple. «¿Qué está haciendo aquí?» «Devolver su paraguas, inspector», respondió ella con serenidad, extendiéndoselo. «Lo dejó en la reunión de ayer». Slack lo tomó con un gruñido que podría haber sido interpretado como un gracias por alguien de generosa imaginación. «No puedo perder tiempo en charlas, Graham. Tenemos una situación, Pique. Quiero cada artículo en esa sala de evidencia catalogado para el mediodía». «¿Cada artículo?» «Sí, señor», respondió Pique, aunque su expresión sugería que la tarea era imposible. «¿Y dónde está ese tal Rosco?», preguntó Slack al sargento Draper. «Eddie Rosco, todavía en la celda 3, señor, donde ha estado desde que lo trajimos el jueves pasado por aquel asunto con la tienda de Morrison». «Lo comprobaremos. Lo último que necesitamos es que reclame negligencia, además de todo lo demás». Slack se volvió hacia la señorita Marple con firmeza. «Si nos disculpa, tenemos trabajo que hacer». Pero la señorita Marple había notado algo interesante. Cuando el sargento Draper había dejado su pincel de pulir para verificar el registro de servicio, una pequeña cantidad de aceite se había transferido a sus dedos. Y cuando le entregó el registro al inspector Slack, ella pudo ver las débiles huellas dactilares aceitosas en el papel. Lo que le sorprendió no fue el aceite en sí, sino su consistencia. Parecía más delgado que el aceite de linaza que conocía por los suministros de pintura de su sobrino, y había un aroma subyacente de trementina, bastante pronunciado. «Por supuesto, inspector», dijo ella con acuerdo, «aunque me pregunto, sargento Draper, ¿dónde compra usted su aceite de linaza? He estado buscando un poco para la puerta de mi cobertizo de jardín, y el suyo parece particularmente fresco». La mano de Draper se detuvo, apenas perceptiblemente, en su movimiento de pulido. «Oh, solo en la ferretería Hammond, en Match Benham. Nada especial al respecto». «Ya veo. Qué interesante que tenga un aroma de trementina tan fuerte. El aceite de linaza con el que estoy familiarizada suele oler bastante diferente». Iris Faro miró de Draper a la señorita Marple, con una expresión perpleja. «¿Hay alguna diferencia? El aceite es aceite, ¿no? Oh, querida, hay tantas variedades de aceite como formas para que las personas se malinterpreten», respondió la señorita Marple, con los ojos brillando de una manera que sugería que pensaba en algo muy distinto del pulido de madera. El inspector Slack hizo un ruido breve y áspero, con evidente impaciencia. «Si pudiéramos regresar al trabajo policial real. Draper, verifique a Rosco. Pique, la sala de evidencia. Faraón, necesito esos informes de robo de 2010. A medida que la estación estalló en actividad, la señorita Marple se dirigió a la puerta, deteniéndose solo para observar al agente Pique, que pasó con una gran llave colgando en su cinturón. Las llaves captaron la luz desde la ventana, y la señorita Marple notó que también llevaban un leve brillo de aceite. «Una mañana tan ocupada», murmuró, «a nadie en particular. Uno pensaría que un martes tranquilo en febrero sería bastante más pacífico». Abrió su paraguas y salió a la lluvia, pero no antes de echar un vistazo al sargento Draper, aún puliendo, con disciplina casi ritual, su tablero de servicio. Sus movimientos eran mecánicos y precisos, como los de un hombre que realiza un rito cuyo significado se ha olvidado, pero cuya forma debe conservarse. La lluvia continuó cayendo, lavando las calles de los escombros de ayer. Pero, en la experiencia de Miss Marple, algunas manchas no se eliminaban tan fácilmente. La lluvia había cesado a las 11, dejando atrás un mundo gris y reluciente. La señorita Marple había regresado a su cabaña en St. Mary Mead y estaba considerando si el clima despejado podría permitir una visita al jardín, cuando sonó el teléfono. Era su sobrino, o más bien, la esposa de su sobrino Raymond, Joyce, llamando desde Londres, con noticias sobre su visita planificada para el siguiente fin de semana. Apenas había reemplazado el receptor cuando volvió a sonar. «¿Señorita Marple?» La voz era la del agente Pique, con un borde de pánico apenas controlado. El inspector Slack pregunta, es decir, se pregunta si podría usted. Ha habido un incidente en la estación. ¿Un incidente, querido? Una muerte, en las celdas. Oh, el inspector dice que usted estuvo aquí esta mañana y, tal vez notó algo. Está muy insistente en que venga de inmediato. Miss Marple no requirió más invitación. En 15 minutos había tomado su abrigo y sombrero, y regresaba a la subestación.
Su mente ya catalogaba las observaciones de la mañana, el aceite de linaza, las llaves, la inusual industria del sargento Draper. Todas esas piezas se organizaban en sus pensamientos como partes de un rompecabezas cuya imagen final seguía siendo frustrantemente oscura. La escena que la recibió en la estación era de caos controlado. 2 autos de policía habían llegado desde Match Benham, y la señorita Marple reconoció la figura imponente del inspector jefe Ridley en el salón de entrada. El inspector Slack estaba a su lado, su rostro púrpura de emoción contenida, mientras que el agente Pique se sentaba en un banco, blanco como el papel. «Ah, señorita Marple», dijo Ridley. Era un hombre sensato, que había aprendido a valorar sus observaciones. «El inspector Slack me dice que estuvo usted aquí esta mañana. De hecho, así fue. ¿Qué ha pasado?» «Eddie Roscoe está muerto», exclamó Slack. A través del corazón, en su celda, con la puerta cerrada, sin arma adentro, y sin forma de que nadie pudiera entrar o salir sin ser visto. «¡Qué angustia, inspector!», respondió la señorita Marple con calma. «¿Cuándo fue descubierto?» «A las 11 en punto», dijo Pique débilmente. «Fui a llevarle su té. Siempre les damos té a los prisioneros a esa hora, y lo encontré. Estaba en la litera, allí, con sangre en la camisa». «¿Desbloqueó usted la puerta personalmente?» «Sí. He tenido las llaves conmigo toda la mañana. Nunca dejaron mi cinturón». La mano de Pique fue, casi sin darse cuenta, al anillo de llaves en su cintura. El inspector jefe Ridley intervino. «Quizá, señorita Marple, le gustaría ver la escena. Nada ha sido alterado, salvo el examen del médico». Y así se dirigieron al bloque de celdas, una adición construida en la década de 1950, junto al edificio victoriano original. 4 celdas a lo largo de un corredor estrecho, con un escritorio de control en la entrada. El ambiente era opresivo, paredes pintadas de verde institucional, olor persistente a desinfectante, y algo más, el aroma metálico que acompaña a la muerte violenta. La puerta de la tercera celda estaba abierta. Dentro, unos 8 pies por 6, con una litera estrecha, una pequeña mesa y un cubo en la esquina. Las paredes, de ladrillo pintadas de verde, tenían una ventana pequeña y enrejada cerca del techo. El cuerpo de Eddie Roscoe ya había sido retirado, pero la mancha oscura en la manta gris contaba su propia historia. Ridley informó. El doctor Haddock hizo un examen preliminar. La muerte ocurrió entre las 9:30 y las 10:30 de esta mañana. Un solo disparo, directo al corazón, desde unos 3 pies de distancia. La señorita Marple estudió la celda con cuidado. ¿Y la puerta estaba cerrada? Absolutamente, dijo Slack. Revisé el registro yo mismo. El sargento Draper lo firmó a las 9:55, todo seguro. La siguiente entrada es Pique, a las 11:05, descubriendo el cuerpo. ¿Dónde está el sargento Draper ahora? En la sala de entrevistas, con el sargento Mitchell de Match Benham. Está, molesto. Los ojos de la señorita Marple viajaron por la celda, analizando cada detalle, la manta apenas perturbada, la mesa con una jarra y una taza vacías, y un detalle diminuto que llamó su atención, una mancha, casi invisible, en el mecanismo de la cerradura. ¿Puedo?, preguntó, señalando la cerradura. Ridley asintió. La señorita Marple se inclinó, la mancha parecía barniz o aceite, aún ligeramente pegajoso al tacto. Inspector Slack mencionó que no se encontró nada en la celda. ¿Y el arma homicida? «Ah, ese es el diablo», exclamó Slack. «No hay arma en ninguna parte. Pique tenía las únicas llaves, las ventanas son demasiado pequeñas, y la puerta estaba cerrada. Es imposible. Y sin embargo, señor Roscoe está innegablemente muerto», observó Miss Marple suavemente. «Lo tuvimos por irrumpir en la tienda de Morrison el jueves pasado», comentó Slack, con un dejo de desdén. Atrapado con las manos en la masa, con un jimmy y un saco de cigarrillos. ¿Era el tipo de hombre que pudiera tener enemigos?, preguntó Miss Marple, con curiosidad genuina. «No más que cualquier criminal mezquino», respondió Slack, encogiéndose de hombros. Era lo suficientemente inofensivo, en realidad, más molesto que peligroso. En ese momento, Iris Paraó apareció en la puerta, el rostro dibujado con preocupación. «El sargento principal, el inspector Draper, me está pidiendo. Dice que puedo confirmar sus movimientos esta mañana». «¿Puede?», inquirió Ridley, bruscamente. «Bueno, sí. Estaba en la recepción cuando llegué, a las 8:30, y lo vi allí varias veces durante la mañana. Estaba puliendo esa junta de servicio durante horas.
Recuerda haber pensado que era extraño, ya que, por lo general, hace esas cosas al final de su turno. La atención de Miss Marple se agudizó. ¿Notó algo más inusual sobre el sargento Draper esta mañana? Iris dudó un instante antes de contestar. Parecía preocupado, nervioso por algo. Pero bueno, ha estado así últimamente. La Junta de Jubilación se reúne el próximo mes y ha estado organizando sus asuntos de pensión. Ya veo, murmuró Miss Marple, pensativa. Volvió la vista a la celda. Agente Pique, cuando trajo al señor Rosco su té, ¿era parte de sus deberes habituales? Sí, señorita, respondió Pique con formalidad. Me han asignado al bienestar de los prisioneros desde que comencé aquí, desayuno a las 8, té a las 11, almuerzo a la 1, té nuevamente a las 4, y cena a las 6. ¿Y las llaves de las celdas? ¿Las mantiene con usted siempre? Siempre, cuando estoy de servicio. Política de la estación. Están en este anillo, junto con las llaves de la sala de evidencia y el armario de suministro. Ella levantó el anillo de llaves, sustancial y pesado. Miss Marple lo examinó con interés. Eran llaves de hierro anticuadas, sólidas, frías al tacto, y con un peso que parecía contener historias. El débil brillo de aceite que había notado esa mañana todavía era visible, y, cuando lo sostenía a la luz, pudo ver algo más, un polvo oscuro y fino que se adhería a uno de los dientes de la llave. ¡Qué interesante!, murmuró. Inspector jefe, me pregunto si estas llaves podrían ser probadas para residuos de pólvora. Los ojos de Ridley se agudizaron. ¿Cree que las llaves se usaron en el tiroteo? Creo muchas cosas, inspector jefe, respondió ella con serenidad. Pero lo que pienso y lo que se puede probar son, a menudo, asuntos bastante diferentes. Se volvió hacia el agente Pique. Querida, ¿notaste algo inusual al desbloquear la puerta de la celda? Pique pensó con cuidado. La cerradura parecía un poco rígida. Tuve que sacudir la llave un poco. Pero estas viejas cerraduras siempre son temperamentales. Bastante, comentó la señorita Marple, mirando alrededor del corredor una vez más. Dime, ¿dónde estaba exactamente el sargento Draper cuando se disparó el tiro? Según el registro, estaba en recepción, dijo Slack. Pero eso está, a unos 50 pies de distancia, a través de 2 puertas. Él dice que no escuchó nada. Y, sin embargo, replicó Marple con voz pensativa, un disparo en un espacio cerrado como este sería bastante fuerte, ¿no? Pensarías que sí, concedió Ridley. Pero estos viejos edificios tienen paredes gruesas, y si las puertas estaban cerradas. La señorita Marple asintió, reflexionando. Una pregunta más, si puedo. La sala de evidencia por la que el inspector Slack estaba tan preocupado esta mañana. ¿Se ha revisado? La cara de Slack se ensombreció. ¿Qué tiene que ver con esto? Quizás nada, quizás todo. En mi experiencia, inspector, cuando ocurre un evento inusual en un lugar pequeño y ordenado, a menudo está conectado con otros eventos inusuales. Ridley miró a Slack con firmeza. Mejor verifíquenlo a fondo. Y quiero esas llaves probadas de inmediato. Se volvió hacia Marple. ¿Hay algo más que haya observado esta mañana que pueda ser relevante? Ella lo consideró unos segundos antes de responder. Solo esto, cuando las personas realizan tareas familiares en momentos inusuales, normalmente tienen una razón. Y, cuando usan los materiales incorrectos para esas tareas, la razón se vuelve aún más interesante. Marple echó una última mirada a la litera manchada, la puerta cerrada, la geometría imposible del crimen. En algún lugar de esos detalles, la verdad esperaba ser descubierta, como bulbos bajo el suelo de febrero, listos para florecer en una flor mortal. La sala de entrevistas en la Don Sire Constabularis Substation no había sido diseñada con comodidad en mente. Sus paredes, pintadas del mismo verde institucional que las celdas, parecían presionar hacia adentro, y la única ventana, colocada demasiado alta para ofrecer alguna vista, guardaba un rectángulo de cielo gris. Admitía luz, pero sin calor. La señorita Marple se sentó frente a Iris Paraó, quien torcía un pañuelo entre sus dedos con energía nerviosa. Espero que no le importe que le haga algunas preguntas, señorita Paraó, dijo la señorita Marple suavemente. El inspector jefe Ridley pensó que podría sentirse más cómoda hablando con alguien que no estuviera oficialmente conectado con la policía. No me importa en absoluto, respondió Iris, aunque su voz tembló ligeramente. Es tan impactante. Pobre Eddie Rosco. No era un mal tipo. Realmente, solo débil. Lo conocía. Todos en el distrito conocen a Eddie. Ha estado dentro y fuera de problemas desde que era un niño.
Su madre solía limpiar para la señora Bantry, antes de fallecer. Su madre, quiero decir, no la señora Bantry. La señorita Marple asintió alentadoramente. Y el sargento Draper, creo que trabaja con usted, ¿verdad? Un ligero rubor tocó las mejillas de Iris. Hemos trabajado juntos durante casi 5 años. Es un buen hombre, señorita Marple, concienzudo, tal vez demasiado. ¿Qué quiere decir? Bueno, este asunto de su pensión. Ha estado tan preocupado por eso. Verá, hubo cierta confusión sobre su registro de servicio, algo sobre el tiempo dedicado a que el secrano no se acreditara. ¿Y usted se lo mencionó? Oh, sí. Cuando llegué por primera vez, el olor era bastante fuerte, me hizo estornudar. Él dijo que lo había mezclado con trementina para diluirlo, y que así rendiría más. Economía, dijo. Los ojos de la señorita Marple brillaron con interés. Qué frugal de su parte. Dígame, querida, ¿tocó usted las llaves esta mañana? ¿Las llaves de las celdas? Iré al cielo antes. No. Solo la agente Pique y el sargento de guardia tienen permitido manipularlas. Pero, debió de estar cerca de ellas cuando la agente Pique estaba en el escritorio. Iris lo pensó un momento. Supongo que sí. Ella pasó por mi oficina alrededor de las 10 para preguntarme sobre la lista de servicio. Sus llaves sonaban terriblemente, lo recuerdo porque las golpeó contra mi archivador y dejó una marca. ¿Una marca? Sí, solo un pequeño rasguño en la pintura. Nada serio. Iris hizo una pausa. Aunque, ahora que lo menciona, hubo algo extraño. Cuando puso las llaves en mi escritorio, estaba firmando los suministros de té, la consistencia, algo raro. Un golpe en la puerta interrumpió la frase, y el inspector Slack entró con el rostro más sombrío que nunca. Señorita Marple, el inspector jefe quiere que vea algo en la sala de evidencias. Atravesaron la estación, pasando por la recepción, donde el tablero de la lista de servicio todavía brillaba con su fresca capa de esmalte. La señorita Marple hizo una pausa, pasando un dedo suavemente por el borde. El barniz estaba pegajoso, y el olor a trementina era inconfundible. Inspector, dijo pensativamente, me gustaría tomar una pequeña muestra de este barniz. Slack frunció el ceño, impaciente. Lo que sea, para saciar la curiosidad de una anciana. Uno aprende mucho de los detalles más pequeños, replicó Marple. Usando su cortaplumas, raspó cuidadosamente una pequeña cantidad del barniz en un sobre de su bolso. Mientras lo hacía, notó algo más, varias pequeñas gotas de la misma sustancia en el piso, debajo del tablero, como si alguien hubiera sido bastante descuidado en su aplicación. La sala de evidencias estaba en caos, cajas sacadas de los estantes, su contenido esparcido sobre la mesa central. El inspector jefe Ridley se hallaba en medio del desorden, su expresión preocupada. Encontramos algo, dijo sin rodeos. Oh, más bien, no hemos encontrado algo. Falta un revólver. Una pieza antigua, de un caso de robo en 1950. Debería haber estado en esta caja. Señaló una caja de evidencias abierta, etiquetada con tinta descolorida. ¿Cuándo fue visto por última vez? Preguntó la señorita Marple. Según el registro, se verificó durante el inventario anual, hace 2 meses. Pero Pique dice que vio a Eddie Roscoe cerca de esta caja el lunes, cuando lo sacó de las celdas para firmar unos documentos. Estuvo solo, tal vez 3 minutos, mientras ella iba a buscar al inspector Slack. ¿Solo en la sala de evidencias? Las cejas de la señorita Marple se alzaron ligeramente. Estaba esposado, respondió Slack a la defensiva. Y fue solo por un momento. La señorita Marple examinó la caja con cuidado. El candado no mostraba signos de manipulación, y la etiqueta de evidencia estaba intacta, excepto por un detalle, no estaba firmada en la parte inferior, donde normalmente el oficial de control ponía sus iniciales. ¿La agente Pique tiene las llaves de esta sala, así como de las celdas? Sí, confirmó Ridley. Todo en el mismo llavero. La señorita Marple asintió lentamente, su mente trabajando en las posibilidades. Inspector jefe, creo que si prueba las llaves en busca de residuos de pólvora, los encontrará presentes. Pero también creo que descubrirá que la agente Pique nunca disparó un arma. Entonces, ¿cómo? Considere esto, dijo Marple, colocando cuidadosamente sobre la mesa la mancha de barniz que había guardado antes. Esto vino de la cerradura de la celda 3. Compárelo, si lo desea, con el barniz que el sargento Draper estaba usando esta mañana. Sacó el sobre y dejó caer una pequeña cantidad del barniz raspado junto a la muestra.
Incluso a simple vista, eran idénticos, la misma consistencia, la misma ligera pegajosidad, el mismo olor subyacente a trementina. El sargento Draper estaba en las celdas esta mañana, dijo Ridley lentamente. A las 9:55, según su propio registro, confirmó la señorita Marple, el barniz en la cerradura todavía estaba hortera cuando lo examiné. Fresco, uno podría decir, tan fresco como el barniz en el tablero de servicio. Pero la puerta estaba cerrada, protestó Slack. Pique tenía las llaves, añadió la señorita Marple, en voz baja. Ella tenía las llaves. Llaves que llevaban rastros de aceite y, sospecho, residuos de pólvora. Llaves que dejaron marcas en el escritorio de la señorita Parao. Llaves contaminadas con sustancias que nunca deberían haberse encontrado en el curso normal de los deberes del agente Pique. Miró alrededor de la sala de evidencia una vez más, su mirada deteniéndose en el espacio vacío donde debería haber estado la Bebley. Alguien, prosiguió, tuvo problemas considerables para implicar al agente Pique, alguien que tenía acceso tanto a la sala de evidencia como a las celdas, alguien que conocía la rutina de la estación íntimamente. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran como polvo en el aire inmóvil. Alguien que temía desesperadamente perder todo por lo que había trabajado. El silencio que siguió se rompió únicamente por el sonido lejano de la lluvia, que comenzó nuevamente, golpeando contra la ventana alta como los dedos que transmiten un mensaje urgente que nadie sabía cómo descifrar. Capítulo 4. 2 listas de servicio. La oficina del inspector Slack ocupaba lo que una vez había sido una habitación de la mañana en la configuración original de la casa victoriana. La transformación de comodidad doméstica a gravedad oficial había sido exhaustiva, pero no completamente exitosa. El techo, adornado con molduras, se mantenía ahí, observando con aire de desaprobación gentil los archivadores y muebles institucionales. Fue aquí donde surgió la próxima revelación de la investigación, como tales revelaciones a menudo lo hacen, no con fanfarria, sino con el susurro tranquilo de un papel. El sargento Michie, de mucho renombre, un hombre metódico con la paciencia de un jardinero, había estado examinando el escritorio del sargento Draper cuando hizo el descubrimiento. Levantó 2 hojas de papel, cada una con la cuadrícula familiar de una lista de servicio. Inspector jefe, creo que debería ver esto. Ridley tomó los papeles, estudiándolos con creciente interés. La señorita Marple, que había estado observando la vista del estacionamiento desde la ventana, dirigió ahora su atención a los documentos. 2 listas para el mismo día, dijo Ridley. Fecha de hoy en ambas. Mire los tiempos, señor, señaló Michie. Eran diferentes. La primera lista, la publicada en el tablero recién barnizado, mostraba al sargento Draper de servicio desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La segunda, descubierta en el cajón inferior del escritorio de Draper, debajo de una pila de informes de incidentes, lo mostraba fuera de servicio desde las 10 hasta el mediodía. La letra, observó la señorita Marple, mirando los documentos a través de sus gafas. Parece la misma en ambos. Es la escritura de Draper en las entradas principales, confirmó Michie. Pero mire aquí, estas alteraciones en la segunda lista, la tinta es diferente. El inspector Slack, cada vez más agitado, estalló. Esto es absurdo. ¿Por qué Draper crearía 2 listas diferentes? Quizás, sugirió la señorita Marple suavemente, la pregunta debería ser, ¿cuál es genuina? El agente Pique fue convocado. Entró con un aspecto aún más pálido que antes, su uniforme parecía demasiado grande para su marco. Cuando se le mostraron las listas, su expresión cambió de confusión a angustia. Pero yo no hice ningún cambio. Protestó, señalando la lista alterada. Esa no es mi letra. ¿Está seguro? Preguntó Ridley, sin dureza. Absolutamente seguro. Además, no tengo autoridad para cambiar la lista de turnos. Solo el sargento Draper o el inspector Slack pueden hacerlo. Y ciertamente no lo hice yo, afirmó Slack, con firmeza. La señorita Marple estudió el rostro del joven agente. Querido, ¿puedes recordar exactamente lo que mostró la lista cuando llegaste esta mañana? Pique pensó con cuidado. La revisé al registrarme, a las 8. El sargento Draper nos tenía a todos de servicio todo el día. Lo recuerdo porque me pareció extraño que estuviera puliendo en vez de revisando los informes de la noche. ¿Y está seguro de los horarios? Positivo. Necesito saber quién está de turno cuando distribuyo refrescos a los prisioneros. Iris Parao fue llamada a continuación. Confirmó el recuerdo de Pique, y añadió un detalle significativo. Noté al sargento Draper mirando la lista varias veces esta mañana. Parecía revisar algo y,
alrededor de las 9, me pidió el fluido de corrección. ¿Fluido de corrección? El interés de Ridley se agudizó. Sí, el líquido blanco para corregir errores. Dijo que había cometido un fallo en el libro de registro. ¿Viste que corrigió? No, se lo llevó al área del bloque de celdas. Estuvo fuera unos 10 minutos. La señorita Marple examinaba ahora la segunda lista con más cuidado. Inspector jefe, ¿podríamos ver el libro de registro del bloque de celdas? El libro fue traído, un volumen sustancial, con páginas llenas de entradas documentando los controles de los prisioneros. La de esta mañana mostraba el cheque de Draper a las 9:55. Pero, al sostener la página a la luz, Marple vio algo interesante. Aquí hay fluido de corrección, pero no cubre nada. Está junto a la entrada, como si alguien comenzara a aplicarlo y luego se detuviera. O fue interrumpido, sugirió Ridley. Quizá, pero mire esto. Volvió varias páginas. Aquí están las entradas de ayer. ¿Nota algo inusual en la notación de la hora? Ridley observó. Están en formato de 24 horas, pero las de hoy, en 12 horas. Y, mirando con cuidado, la entrada de 9:55 revelaba una leve impresión debajo de la tinta. Mitchell, con una lupa, confirmó. Parece 21:55, las 9:55 de la noche. Anoche, dijo Ridley lentamente. Alguien cambió la entrada de anoche a esta mañana. El sargento Draper fue traído de nuevo. Parecía mayor, las líneas de su rostro más hondas, los hombros caídos. Al enfrentar las dos listas, su mandíbula trabajó en silencio. Es un error clerical, murmuró, sin convicción. El papeleo se confunde. Sargento Draper, dijo Marple suavemente, ha estado preocupado por su pensión, ¿no? Sus ojos se encendieron. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Todo, me atrevo a decir. Un hombre cerca de la jubilación, preocupado por su futuro, podría sentir presión para parecer más diligente. No sé qué insinúa. No insinúo nada. Solo observo que, bajo presión, a veces tomamos decisiones inusuales, como alterar registros. El rostro de Draper se sonrojó. He sido un buen oficial durante 30 años. Nadie cuestiona su servicio, intervino Ridley, pero necesitamos la verdad. Draper rió amargamente. La verdad, dijo Draper con un suspiro pesado, es que después de 30 años están buscando cualquier excusa para expulsarme con una pensión reducida. Un cheque perdido, un informe tardío, y de repente ya no soy confiable. Entonces, ¿alteraste los registros? Exigió Slack, con el ceño fruncido. Draper guardó silencio por un largo momento. Entonces, casi imperceptiblemente, asintió. Olvidé el cheque tardío anoche. Estaba cansado, sucede. Esta mañana me di cuenta de mi error y, sí, lo corregí. Cambié el 21:55 a 9:55. Parecía bastante inofensivo. ¿Inofensivo? Slack explotó, golpeando la mesa. Un hombre está muerto. Eso no tiene nada que ver con mi corrección, protestó Draper, alzando la voz. Revisé a Roscoe esta mañana, justo como muestra el registro ahora. Estaba vivo entonces, lo juro. La señorita Marple, que había estado observando las manos de Draper mientras hablaba, notó algo. No temblaban, pero sí tenían una débil decoloración en el puño derecho, apenas visible contra la tela oscura de su uniforme. Podría no haber sido nada, o podría haber sido todo. Sargento Draper, dijo ella en voz baja, con mirada penetrante, cuando aplicaba ese aceite de linaza esta mañana, fue muy minucioso. Pero me pregunto, ¿se manchó algo en su uniforme? De acuerdo. El armario había sido retirado de sus estantes, su contenido, extendido por todas las superficies en un desorden cuidadosamente catalogado. Roberio, usted mencionó que estuvo solo por unos minutos, recordó la señorita Marple. Sí, pero él estaba esposado, replicó. Sin embargo, sus manos estaban frente a él, no detrás, comentó ella. Política de la estación para documentos de firma de los prisioneros. Y con las manos al frente, añadió con intención, podría haber abierto una caja. Pero no sin una llave. Se opuso Slack. Estas cajas de evidencia están bloqueadas. Bueno, intervino Mitchell, examinando la caja en cuestión, este candado se ha abierto recientemente. Pero no se ha usado una llave, o al menos no una llave oficial. Ha sido forzado, o manipulado con destreza. Alguien con experiencia. Incluso con las esposas puestas. Entonces, la voz de Marple bajó, cargada de tensión.
¿Pudo sacarla y disparar con ella? Ridley frunció el ceño. ¿Puedo ver de nuevo la lista de inventario? El libro mayor cambió de manos. Miss Marple estudió las entradas con cuidado, su dedo siguiendo las columnas de escritura ordenada. Esto es curioso, murmuró. La caja fue marcada hace 2 meses, como dijo. Pero mire aquí, hay una anotación en lápiz. Muy débil. Michey sacó su lupa. La anotación decía, verifique el peso, parece ligero. ¿Quién escribió esto? Preguntó Ridley. No está firmado, pero, Michey comparó con otras entradas. Parece la letra del agente Pique. Pique, que había estado cada vez más nervioso, negó vigorosamente con la cabeza. No recuerdo haber escrito eso. Ni siquiera estaba en inventario hace 2 meses. Estuve en servicio de tráfico toda la semana. No puedo tener eso en los registros oficiales. Asterisco asterisco dijo Ridley, con voz grave. Usted inició el inventario hace 2 meses. ¿Realmente marcó esta casilla en particular? Draper dudó. Verificamos una muestra aleatoria. Es imposible abrir cada caja, tomaría semanas. ¿Entonces no vio el arma? Signos de interferencia, hasta que se vea más de cerca. Tono reflexivo, descubierto a las 11. Tono inquisitivo, dígame, ¿cuántas personas tienen las llaves de esta habitación? Su dedo se deslizó a lo largo del interior. El mismo tipo de arma, la que se menciona en la entrada. Pensó en el rompecabezas que giraba en su mente, como los tambles de una cerradura. Pausa tensa, asustados, los Draper estaban custodiados. Voz penetrante, ¿qué hizo hoy especial? ¿Qué fecha límite se acercaba que hizo que el asesinato pareciera la única solución? El silencio que siguió a sus palabras fue pesado con sospechas tácitas, cada persona se preguntaba quién entre ellos había cruzado esa terrible línea, de la contemplación a la acción, del miedo al asesinato. Tono descriptivo, más lento. El laboratorio del Dr. Adex. La ceremonia otorga evidencia que podría determinar la culpa o la inocencia. De hecho, era un residuo de pólvora en las llaves, específicamente, partículas de celulosa nitrosa consistentes con munición recientemente disparada. Quien había estado sentado rígidamente en su silla, hizo un pequeño sonido de angustia. Tono intrigante, arma disparada, o manos que habían disparado. Suficiente, por ejemplo, para dejar una impresión en la cera, o para contaminar las llaves con una sustancia que no habían tocado anteriormente, particularmente entre el pulgar y el índice. Noté las llaves esta mañana. ¿Intentó limpiarlas? Voz calculadora, temperamental, pero parecía peor esta mañana. El mecanismo de bloqueo de la celda 3 está, nuevamente, murmuró, aún con aceite fresco. Señaló que el aceite había sido aplicado a las 8:30. Cada cerradura mostraba signos de mantenimiento regular, pero solo la cerradura de la celda 3 tenía la marca reveladora del aceite fresco. Tono irónico, qué selectivo, murmuró. Uno se pregunta por qué este bloqueo en particular requirió atención especial. Ella se enderezó, sus agudos ojos inspeccionando el corredor. Agente Pique, cuando llevó el té al señor Rosco ayer a las 11 de la mañana, tal como era la rutina, ¿estaba funcionando el bloqueo correctamente entonces? Pique pensó cuidadosamente. Sí, estaba bien. No había rigidez en absoluto. Tono enfático. Entonces, entre ayer a las 11 y hoy a las 11, alguien aplicó aceite a esta cerradura. Aceite fresco, que aún sería lo suficientemente táctil para atrapar partículas. Breve pausa, ¿y también disparó el arma? Estoy sugiriendo que los 2 eventos están conectados. Ya sea por diseño, o por accidente. Tono directo, ella volvió su atención a las llaves. Dr. Ayduct, usted dijo que el patrón de residuo era uniforme. ¿Podría haberse transferido, digamos, del cañón de un arma al rozar contra las llaves? Adcock consideró la idea. Es posible, si alguien sostuvo las llaves y pasó el cañón sobre ellas, podría dejar tal patrón. Pero, ¿por qué? Exigió Slack. ¿Por qué contaminar deliberadamente las llaves? Draper, que se mantenía de pie junto a la puerta, observaba en silencio. Tono grave, los elementos forman un patrón, y en el centro de ese patrón está alguien que estuvo aquí temprano esta mañana, que tenía acceso a todas las áreas necesarias, y que conocía las rutinas íntimamente. Sus palabras se asentaron en el aire, como las ventanas cerradas que guardan los secretos de la culpabilidad. Tono narrativo, pausado. La oficina de seguridad en la subestación de Don Sire Constabulary era poco más que un armario de escobas reconvertido, dominado por un escritorio con 2 monitores y un sistema de grabación anticuado instalado,
según la placa de latón, en 2008. Benham, un hombre pequeño con paciencia metódica, llevaba 2 horas revisando las cintas cuando de pronto se enderezó. 3:02 de la mañana exactamente. El grupo reunido, el inspector jefe Ridley, el inspector Slack, la señorita Marple y una Iris Faro visiblemente nerviosa, se agolpó en la pequeña sala. Las imágenes granuladas en blanco y negro mostraban el corredor fuera de la sala de evidencias. Por un momento, nada se movió. Luego, precisamente a las 3:02, un destello blanco brillante sobrecargó el sensor de la cámara. Benham adelantó rápidamente la grabación. Nada. La cámara quedó inactiva exactamente 5 minutos. ¿Muerta? Ridley se inclinó hacia adelante. ¿Funcionamiento defectuoso? No, señor. La marca de tiempo sigue funcionando. Mire, la cámara estaba encendida, pero no grababa nada. Como si alguien hubiera cubierto la lente o cambiado la cinta, sugirió la señorita Marple en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Iris Faro, que se había puesto muy pálida. Señorita Faro, dijo Ridley suavemente, creo que tiene algo que decirnos. Las manos de Iris se retorcían en su regazo. Voz suplicante, no era nada siniestro, lo juro. El sargento Draper me pidió que le ayudara con algo. Dijo que estaba haciendo un video de entrenamiento. ¿Un video de entrenamiento? Slack sonaba escéptico. Para los nuevos agentes. Quería mostrar los procedimientos correctos en la sala de evidencias, pero necesitaba filmarlo cuando la estación estuviera en silencio. Me pidió que cambiara la cinta a las 3 de la mañana. Tono de revelación. Pero, usted no estaba aquí a las 3 de la mañana, observó la señorita Marple. No, llegué temprano esta mañana y cambié las cintas. El sargento Draper dijo que estaría bien que el sello de sincronización mostrara continuidad. Me dio instrucciones muy específicas. ¿Qué pasó con la cinta original? Preguntó Ridley. El sargento Draper la tomó. Dijo que necesitaba editarla. La señorita Marple había estado estudiando el monitor. Constable Lake, ¿puede mostrarnos el metraje antes del flash? Lake rebobinó la cinta. Vieron el corredor vacío durante varios minutos antes del destello. Nada se movía, nada se agitaba. Ahora, dijo la señorita Marple, ¿puede mostrarnos qué sucede después de la brecha de 5 minutos, en la celda 307? El corredor apareció exactamente como antes, vacío, inmóvil, sin ser perturbado. ¡Qué conveniente!, murmuró la señorita Marple, con ironía. Un flash para marcar el principio, 5 minutos de nada, y luego, todo vuelve a la normalidad. Más bien como el truco de un mago, ¿no? Dirección errónea, y leve de mano. Pero, ¿qué pasó durante esos 5 minutos? Exigió Ridley. Prefiero pensar, respondió la señorita Marple, con voz grave, que fue entonces cuando nuestro revólver fue tomado de la sala de evidencia, o tal vez, hizo una pausa pensativa, eso es lo que quieren que pensemos. Se volvió hacia Iris. Querida, cuando el sargento Draper le pidió que cambiara las cintas, ¿parecía ansioso? ¿Preocupado? Ha estado preocupado durante semanas, dijo Iris, con un dejo de tristeza, por su pensión, por la junta de revisión. Seguía diciendo que necesitaba demostrar que aún era valioso para la fuerza. Y quería ayudarlo. Por supuesto que sí. Ha sido muy amable conmigo, especialmente después de que mi padre murió el año pasado. Pensé que le estaba haciendo un favor. La señorita Marple palmeó suavemente la mano de la joven. Estoy segura de que lo hiciste con buenas intenciones. Pero dime, ¿cuándo exactamente te pidió que hicieras este cambio? Ayer por la tarde, lunes. Dijo que realizaría el ejercicio de entrenamiento temprano el martes por la mañana. ¿Antes o después de que Eddie Roscoe fuera llevado a la sala de pruebas? Iris pensó un momento. Después, definitivamente después. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Entonces, dijo la señorita Marple, pensativa, después de que Eddie estuvo cerca de la casilla de evidencia que contenía el revólver. ¡Qué interesante! Constable Lake, mientras tanto, continuaba revisando las imágenes. Hay algo más, dijo. Mire esto, de ayer por la tarde. Las imágenes mostraron a Eddie Roscoe siendo llevado a la sala de evidencia por el agente Pique. Ambos desaparecieron dentro. 3 minutos después, Pique salió solo, caminando rápidamente hacia la oficina del inspector Slack. La puerta de la sala de evidencia permaneció cerrada. Ahora mire, dijo Lake. Avanzó la grabación. 40 segundos después de que Pique saliera, una figura apareció en el corredor, el sargento Draper. Se acercó a la puerta de la sala de evidencia,
Miró a ambos lados y entró. 30 segundos después, salió, y se alejó con calma. Pero solo me fui 3 minutos. Protestó Pike. Fui directamente a la oficina del inspector Slack y regresé. 3 minutos, reflexionó la señorita Marple, más 40 segundos antes de que entrara el sargento Draper, más 30 segundos dentro. Eso hace 4 minutos y 10 segundos. Tiempo bastante ajustado. ¿Qué está sugiriendo?, preguntó Ridley. Me pregunto si Eddie Roscoe realmente tuvo tiempo de forzar esa cerradura y robar el arma, o si alguien más aprovechó la situación. Y así, la tensión en la sala creció. En el monitor, la imagen congelada del sargento Draper saliendo de la sala de evidencia parecía mirarlos con una mueca acusadora. Hay una cosa más, dijo Lake en voz baja, con cierta tensión contenida. Encontré esto en la grabación de anoche. 11:43 de la noche. Las imágenes mostraron la entrada principal de la estación. Entró una figura con un abrigo y un sombrero, moviéndose rápidamente. La ropa oscurecía los detalles, pero la postura era inconfundible. «Eso es Draper», exclamó Slack con certeza. Reconocería ese paso en cualquier lugar. Pero, según la lista de servicio, ambas versiones, intervino Ridley, frunciendo el ceño. No estaba de servicio anoche. No, asintió la señorita Marple, con tono grave. Se suponía que no debía estar aquí en absoluto. Y, sin embargo, aquí está, entrando en la estación en medio de la noche, horas antes de que se descubra un asesinato en una celda cerrada. Miró alrededor de la habitación. Sus ojos azules brillaban con la satisfacción de quien reconoce, por fin, el patrón de verdad que surge de la confusión deliberada. La cinta cuenta su propia historia, murmuró. Incluso con esos 5 minutos desaparecidos, incluso con toda la distracción calculada, nos muestra a alguien que se preparó para el asesinato con un frío y meticuloso cálculo. Capítulo 8. Memorando quemado. La cocina de la subestación de Downside conservaba más de sus orígenes domésticos que cualquier otra habitación del edificio. La antigua cocina victoriana había sido sustituida por una olla eléctrica moderna, pero los azulejos originales permanecían, un patrón azul y blanco que representaba idílicas, y un tanto improbables, escenas pastorales. Fue allí, junto a la antigua estufa de carbón que aún servía para calentar la sala en los días más fríos, donde la señorita Marple hizo su siguiente descubrimiento. Había solicitado una taza de té, por el impacto de todo esto había dicho suavemente, e Iris Paraó la había acompañado a prepararlo. La estufa de carbón estaba encendida, su gran boca repleta de los restos del fuego de la mañana. Alguien ha estado quemando papeles, observó Iris, al notar que la mirada de la señorita Marple se fijaba en la estufa. Sargento Draper, probablemente, respondió, con un matiz de sospecha en la voz. A menudo, se deshace del papeleo viejo de esa manera, a pesar de que se supone que debemos usar la trituradora. La señorita Marple había encontrado un póker y estaba revolviendo cuidadosamente las cenizas. El olor, dijo pensativamente. Es bastante distintivo, ¿no? ¿Cole sumo?, preguntó Iris. No, algo más. Algo mezclado con él. La señorita Marple se dobló, luego se enderezó con satisfacción. Aceite de linaza. Hizo una pausa breve. Alguien quemó papeles que habían sido contaminados con aceite de linaza. Usando el póker con una delicada precisión, extrajo un trozo de papel parcialmente quemado de la rejilla. La mayor parte se había consumido, pero quedaba una esquina, mostrando parte de un membrete oficial y algunas palabras mecanografiadas. ¿Puedes leerlo?, preguntó Iris, mirando sobre su hombro. La señorita Marple sostuvo el fragmento a la luz. Revisión del motor. Draper corto, 3 años. La detective miró a Iris. ¿Sabes algo sobre esto? La cara de Iris se arrugó. Oh, querido. Oh, pobre Leonard. Leonard, el sargento Draper. No debería llamarlo por su primer nombre, pero hemos trabajado juntos durante tanto tiempo. Iris se dejó caer pesadamente en una de las sillas de la cocina. Hubo un memorando la semana pasada de la sede sobre su cálculo de pensiones. ¿Y eso? Iba sobre un error en los registros, cierta confusión con sus fechas de servicio. Según sus cálculos, tiene 3 años menos de pensión completa. Si se retira ahora, o si lo obligan a retirarse, perderá miles de libras por año. La señorita Marple colocó cuidadosamente el fragmento quemado en un sobre. ¿Y cuándo se enteró de esto? El jueves, creo. Estaba devastado. Había planeado retirarse el próximo año. Él y su esposa habían comprado una pequeña cabaña en Devon.
Pero sin la pensión completa, Iris se limpió los ojos. Me pidió que lo ayudara a revisar todos sus registros de servicio antiguos para demostrar que habían cometido un error. ¿Y lo habían cometido? No pudimos decirlo. Faltan algunos registros de los años 80. Hubo una inundación en los archivos hace 10 años, y muchos documentos se destruyeron. La señorita Marple se sentó frente a Iris. Así que, el sargento Draper enfrentaba la posibilidad de continuar trabajando durante 3 años más, o aceptar una pensión drásticamente reducida. Sí. Y a su edad, esos 3 años son un peso enorme. Ya le cuesta el trabajo, sus rodillas están mal y los turnos nocturnos lo agotan. Un hombre en tales circunstancias puede sentirse desesperado, observó la señorita Marple suavemente. Leonard, nunca. No es un hombre violento. La violencia, querida, no siempre proviene de personas violentas. A veces viene de gente común, empujada más allá de su resistencia. En ese momento, el inspector jefe Ridley apareció en la puerta. Señorita Marple, encontramos algo en el casillero de Draper. La condujeron a la pequeña sala que servía de vestuario para los oficiales de la estación. El casillero de Draper estaba abierto, su contenido extendido sobre un banco. Entre los objetos habituales, una camisa de uniforme de repuesto, un termo, un paquete de galletas digestivas, había algo más significativo, una pequeña botella de aceite de linaza y otra de trementina. Las mismas marcas que en el armario de mantenimiento, señaló Ridley. Pero, ¿por qué mantener suministros personales? Miss Marple examinó las botellas. Miren los niveles. Ambos están casi vacíos. Sin embargo, las botellas en el armario de mantenimiento están casi llenas. Entonces los ha estado usando ampliamente. Sí, pero, ¿para qué? Seguramente no solo para pulir la junta de servicio. En ese instante, el sargento Michey entró con una caja de cartón. Señor, hemos revisado el escritorio de Draper más a fondo. Encontré esto escondido detrás del archivador. La caja contenía varios documentos, cálculos de pensiones, registros de servicio y políticas de jubilación. Pero lo que llamó la atención de la señorita Marple fue una nota escrita a mano, en el membrete de la estación. Si algo me pasa, revisa la celda de Roscoe. La evidencia está ahí. HD. HD. Ridley frunció el ceño. ¿Quién es HD? Mira la letra, sugirió la señorita Marple. Ridley lo estudió con cuidado. Es similar a la de Draper, pero no del todo. Ha sido disfrazada, explicó Marple. Pero mal. Alguien intentó escribir con otra mano, pero volvió a su estilo natural en algunos trazos. ¿Ves cómo forma la E? Es muy característico. Ella se volvió hacia Iris. ¿Alguna vez mencionó Draper tener miedo de que algo le pasara? No. Nunca. Solo estaba preocupado por su trabajo, por su pensión, pero no por su seguridad. Entonces, ¿por qué dejaría tal nota? Miss Marple reflexionó. A menos que, por supuesto, no la escribiera en absoluto. Ridley la miró con interés. A menos que fuera parte de un plan. Exactamente. Tal vez después de un incidente heroico, frustrar un escape, descubrir una conspiración, algo que probara su valor para la fuerza. Algo que impidiera su retiro. En ese momento, la señorita Marple se volvió hacia Pique. Usted mencionó que Eddie Roscoe parecía distinto ayer, más arrogante. Sí. Decía que no estaría aquí mucho tiempo, que tenía amigos que lo ayudarían. ¿Y Draper lo escuchó? Sí, estaba en el escritorio cuando Roscoe se jactaba. La señorita Marple asintió lentamente. Entonces Draper escuchó a un criminal alardear de escapar, y vio una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Preguntó Slack. Para ser un héroe. Para demostrar que, incluso con sus rodillas malas y el cansancio, aún era esencial. Marple levantó el fragmento de memo quemado. Pero algo salió mal. Roscoe terminó muerto. Ridley, con voz neutral, preguntó. ¿Está diciendo que Draper lo asesinó? Digo, que la desesperación lleva a actos desesperados. Y cuando esos actos fallan, se cometen actos más desesperados aún para cubrirlos. Miró las botellas de aceite y trementina. Draper creó pruebas falsas sobre su presencia y ausencia, todo para confundir. ¿Pero por qué inculpar a Pique? Preguntó Ridley. La expresión de Marple se volvió triste. Porque era conveniente, joven, inexperto, conocido por simpatizar con los prisioneros. Se levantó, cepillándose la falda. El memo quemado nos dice algo crucial,
Draper intentó destruir la evidencia de su motivo. No entendió que, en un incendio, como en un crimen, algo siempre sobrevive. La habitación quedó en silencio. Afuera, la noche de febrero presionaba contra las ventanas. Un reloj marcó las 7. ¿Dónde está Draper ahora?, preguntó Marple en voz baja. En la sala de entrevistas con su representante sindical. Se niega a responder más preguntas. Quizás, sugirió ella, sea hora de mostrarle lo que hemos encontrado. A veces, enfrentarse a la evidencia, trae alivio en forma de confesión. Miró una vez más el fragmento quemado. 3 años, tampoco, y sin embargo, para un hombre en su situación, debió parecer una eternidad. La sala de evidencia se había transformado en un espacio de exhibición improvisado. En la mesa central, cuidadosamente etiquetada y fotografiada, se colocaban los elementos recuperados de la celda de Eddie Roscoe, sus escasas posesiones, la jarra de agua y la taza, la manta manchada y, más significativamente, las esposas que lo habían atado. Fue el agente Michey quien notó por primera vez la anomalía. Había estado catalogando los artículos cuando hizo una pausa, frunció el ceño y pidió al inspector jefe Ridley: «Señor, estas esposas, hay algo extraño en ellas». Ridley las examinó de cerca. Parecían un problema policial estándar, o eso aparentaban a primera vista. Pero Michey tenía razón. Algo estaba mal. No son un par coincidente, explicó Michey. Indicó el manguito izquierdo, es moderno, probablemente de los últimos 5 años, pero este es mucho más antiguo. ¿Ves el estilo diferente en el mecanismo de bloqueo? La señorita Marple, que había estado examinando la jarra de agua, levantó el interés. ¿Puedo ver? Las esposas no coincidían. El manguito moderno era elegante, con un mecanismo de trinquete que hacía clic sin problemas. El más antiguo era más pesado, más tosco, con una cerradura que requería una llave completamente diferente. ¿De dónde podrían venir unas esposas tan viejas?, preguntó la señorita Marple. Tenemos una vitrina, ofreció Pique vacilante, en el antero. Artículos históricos de la historia de la fuerza. Hay un par de esposas de la década de 1940 allí. Llegaron al hall de entrada, donde un estuche de vidrio mostraba varios artefactos de la historia policial, un viejo toncón de madera, un silbato de la policía victoriana, un casco de la década de 1950 y, significativamente, una depresión de terciopelo vacía, donde algo había descansado recientemente. Las esposas se han ido, dijo Slack, señalando lo obvio. La señorita Marple se inclinó para examinar el bloqueo del estuche. Sin signos de forzamiento, abierto con una llave. Solo 3 personas tienen claves para este estuche, dijo Ridley sombríamente: el jefe de policía, que ha estado en Londres toda la semana, el inspector Slack y el sargento Draper. Slack continuó. Él es el curador no oficial. Siempre ha estado interesado en la historia de la policía. La señorita Marple había notado algo más. En el vidrio, cerca de la cerradura, había una pequeña marca pegajosa. La tocó suavemente con la punta de los dedos. Aceite de linaza, nuevamente, murmuró. Todavía pegajoso. Se giró para examinar la esposa más antigua con más cuidado. El mecanismo de bloqueo estaba realmente pegajoso, y cuando olfateó delicadamente, el aroma familiar del aceite de linaza mezclado con trementina era inconfundible. Alguien engrasó esta cerradura, dijo. Recientemente. ¿Pero por qué?, preguntó Michey. Para que funcione, si ha estado en ese estuche durante años, podría haberse puesto rígida. Oh, dijo la señorita Marple pensativa, también para asegurarse de que retenga la evidencia de haber sido manipulada. El aceite es pegajoso, conserva las huellas digitales maravillosamente, y otras cosas. Ella miró al inspector jefe Ridley. Creo que, si pruebas esta esposa más antigua, encontrarás trazas de pólvora de pistola, tal como hiciste con las llaves. ¿Estás sugiriendo que las esposas fueron contaminadas?, preguntó Ridley. La evidencia. La señorita Marple asintió. Cuando se les disparó, ¿cómo podrían tener residuos de pólvora? Entonces, continuó, para sugerir que Eddie era parte de un plan elaborado de escape, las esposas fueron cambiadas y llevadas a la mesa de evidencia. Eso me ha molestado, dijo Ridley. Ella tomó la jarra y también la botella de cloral. Pero la temperatura corporal en una celda fría en febrero cae rápidamente. Y si Eddie hubiera sido drogado con un sedativo, su metabolismo se habría ralentizado incluso antes de la muerte. El tiempo de muerte podría ser fácilmente horas antes de lo estimado. Miró alrededor de la habitación.
El sargento Draper llegó tarde anoche. Drogó a Eddie Roscoe, tal vez diciéndole que era medicina para alguna queja. Esperó a que la droga hiciera efecto. Luego, en las primeras horas, recuperó el arma de la sala de evidencia, le disparó a Eddie y comenzó su elaborado engaño. Las esposas cambiadas eran parte de la mala dirección. Viejos puños que nadie reconocería inmediatamente como incorrectos, pero que eventualmente se descubrirían, agregando otra capa de confusión. Los contaminó con pólvora, tal como lo hizo con las llaves cuando las frotó contra el cañón de la pistola. Hizo una pausa, mirando las esposas no coincidentes sobre la mesa. Pasó la mañana estableciendo su coartada, creando líneas de tiempo falsas, sembrando evidencia, aceite de linaza en todas partes, en la cerradura, en el tablero, en las esposas, todo diseñado para confundir, complicar y oscurecer la verdad simple. Lo que es, provocó Ridley, que un hombre desesperado mató a un pequeño criminal en un intento por crear un escenario donde él emergería como héroe. Quizás planeó descubrir un intento de escape. Quizás tenía la intención de evitar una fuga. Cualquiera que fuera su plan exacto, requirió que Eddie Roscoe estuviera muerto. Ella miró tristemente la evidencia ante ellos. Pero incluso los mejores planes pueden fallar. Las esposas equivocadas fueron un error, demasiado inusual, demasiado notable. El aceite de linaza era demasiado distintivo, demasiado rastreable. Y, sobre todo, la elaboración del engaño reveló su naturaleza artificial. Los crímenes reales, dijo en voz baja, suelen ser simples. Solo cuando alguien intenta hacer que parezcan complejos, debemos buscar la simple verdad escondida debajo. La vieja esposa brillaba opaca en la luz eléctrica, su mecanismo antiguo pegajoso con aceite fresco, una reliquia del pasado presionada en servicio para un engaño muy moderno. Dawn estaba rompiendo la participación, como las figuras principales en la tragedia, reunidas en la oficina principal de la estación. La mañana de febrero fue crujiente y clara, la lluvia finalmente se había agotado durante la noche. El inspector jefe Ridley había convocado a todos los involucrados, sargento Draper, ahora acompañado por su abogado, el agente Pique, todavía pálido pero ya no temblando, Iris Faro, con los ojos rojos por llorar, inspector Slack, con rostro sombrío y silencioso, y la señorita Marple, quien se sentó en silencio en la esquina, sus manos dobladas sobre su bolso. Sargento Draper, comenzó Ridley formalmente, necesitamos discutir los eventos de las últimas 24 horas. El abogado de Draper, un hombre delgado con manos nerviosas, intervino. Mi cliente ha cooperado completamente con esta investigación. Ah, la señorita Marple habló por primera vez, con voz firme. Prefiero pensar que el sargento Draper ha estado cooperando con su propia agenda. Se puso de pie, moviéndose al centro de la habitación con una autoridad sorprendente para una dama tan pequeña y anciana. Déjenme decirles lo que pasó, dijo. El jueves, el sargento Draper recibió noticias devastadoras sobre su pensión, 3 años menos, miles de libras perdidas, sus planes de jubilación en ruinas. Una situación desesperada para un hombre que había dado 30 años a la fuerza. Caminó hacia la ventana, mirando el cielo tormentoso, para verificar al prisionero, pero también para plantar una idea. De acuerdo, pensando que un prisionero muerto que intente escapar te haría aún más un héroe que uno vivo. Ella miró directamente a Draper. Regresaste a la estación a las 11:43 del lunes por la noche. Trajiste el agua drogada a Eddie, diciéndole que era medicina, tal vez para un dolor de cabeza. El hidrato de cloral funciona rápidamente. En 1 hora, estaba inconsciente. Esperaste hasta las primeras horas. A las 3:02, creaste el flash en la sala de evidencia, probablemente con la bombilla de un fotógrafo, para marcar la cinta que Iris luego cambiaría para ti. Durante esos 5 minutos faltantes, le disparaste a Eddie Roscoe con el Bebley que le habías quitado antes. La cara de Draper se volvió gris, pero aún no dijo nada. Luego comenzó tu elaborado encubrimiento. Tomaste las esposas antiguas de la vitrina, un error, como resultó, porque eran demasiado distintivas. Usted esposó el cuerpo de Eddie para que pareciera que había sido restringido durante un intento de escape. Contaminó los puños con pólvora, tal como lo haría más tarde al contaminar las llaves del agente Pique. El aceite de linaza fue su ruina. Lo usó en todas partes. Para adelgazarlo, agregó trementina, haciéndolo lo suficientemente pegajoso como para atrapar la evidencia y mantener los residuos de pólvora. Engrasó la cerradura de la celda, las esposas, incluso lo tiene en el tablero de servicio, producto de su pulido nervioso. Pensó que estaba siendo inteligente, creando múltiples senderos falsos. Hizo una pausa, mirando a cada persona a su vez.
Alteró la lista de deber para darse una coartada. Cambió la entrada del libro de registro de 21:55 a 9:55, tratando de establecer que Eddie estaba vivo esa mañana. Iris cambió las cintas para crear confusión sobre cuándo se tomó el arma. Contaminó las llaves de pique, cepillándolas con el cañón de la pistola, estableciéndola como la sospechosa obvia. Pero cometió errores, las esposas no coincidentes, la anotación a lápiz en la supuesta letra de pique en el inventario, una planta demasiado obvia, la nota quemada sobre su pensión, destruida de manera incompleta, y, sobre todo, la elaboración de todo. La voz de la señorita Marple se suavizó. Los crímenes reales, sargento Draper, suelen ser simples, desesperados, impulsivos, trágicos, pero simples. Solo alguien que intenta crear una narración falsa hace que las cosas se compliquen. El abogado de Draper comenzó a hablar, pero Draper levantó la mano para detenerlo. Su rostro estaba demacrado. De 10 años en 10 horas, dijo con pesar. ¿30 años? 30 años de servicio, y me iban a dejar a un lado con apenas lo suficiente para vivir. Mi esposa tiene condiciones médicas. Necesitamos esa pensión completa. Entonces, ¿decidió asesinar a un hombre inocente? La voz de Ridley estaba fría. ¿Inocente? Draper rió amargamente. Eddie Roscoe era un ladrón, un criminal sin valor que no contribuyó nada a la sociedad. Pensé que, si podía demostrar que aún era valioso, todavía capaz. Pensó que podría interpretar a Dios, dijo la señorita Marple en voz baja. Decidir quién merece vivir o morir según sus necesidades. Los hombros de Draper se desplomaron. Nunca quise hacerle daño, confesó. Solo le conté sobre el arma. Sí, le dije que la tomara, que organizaríamos algo. Pero luego se rió de mí. Dijo que les contaría todo sobre el desesperado viejo cobre intentando fingir un momento de héroe. Amenazó con arruinarme por completo. Entonces lo mató. Le di el sedativo para calmarlo, para hacerlo dormir mientras pensaba en otro plan. Pero luego me di cuenta de que, si era encontrado muerto en un intento de escape, disparado mientras amenazaba a un oficial con el arma robada, sería el héroe que evitó una tragedia, la señorita Marple completó. En cambio, creó uno. Draper asintió. Toda la pelea se fue de él. Regresé temprano, le disparé mientras dormía. Luego traté de hacer que pareciera que Pique lo había hecho, o al menos crear suficiente confusión para que nadie estuviera seguro. Lo siento, Pique. Eras conveniente. El agente Pique emitió un pequeño sonido, y Iris se acercó para tomar su mano. El inspector jefe Ridley se puso de pie. Leonard Draper, lo estoy arrestando por el asesinato de Edward Roscoe. No tiene que decir nada, pero puede perjudicar su defensa si no responde cuando se le pregunte algo en lo que luego confíe en la corte. Cuando Draper fue llevado, la señorita Marple se volvió hacia el inspector Slack, quien había estado inusualmente tranquilo durante todo el caso. Inspector, dijo, produciendo su paraguas de junto a su silla. Su paraguas está correctamente limpio ahora. Slack lo tomó, su expresión más suave de lo habitual. Gracias, señorita Marple, por todo. En absoluto, inspector, aunque espero que recuerden este caso cuando tengan la tentación de descartar las observaciones de las mujeres mayores. Apenas creo que alguien pueda descartarlo, señorita Marple. Ella sonrió. Sorprendería, ¿verdad? Bueno, realmente debo estar llegando a casa. Mi sobrino y mi esposa vienen este fin de semana, y tengo un jardín que necesita atención. A medida que avanzaba hacia la puerta, se apoyó en su paraguas para caminar, pensando en la naturaleza de la desesperación y la terrible aritmética de la necesidad humana. Como un hombre podría calcular 30 años de servicio contra una vida humana y encontrar la ecuación equilibrada. Detrás de ella, la subestación comenzó su lento retorno a la normalidad, aunque la normalidad nunca sería la misma. Una buena oficial, reflexionó, como un buen paraguas, debería proteger la verdad, no hacerle agujeros. El pobre sargento Draper había olvidado ese principio fundamental, y ahora tendría muchos años para contemplar su error. El caso del cadáver en la estación de policía estaba cerrado.